el respaldo. ¿A ti sí Muy te bien. apareció en Facebook? No, aún no, pero ya lo ¿O no? estamos grabando. Ok, bueno, aquí me parece que ya está en vivo, pero a la hora En que tu entra a página aún no me Facebook, aparece, ajá, pero en cuanto aparezca aquí lo compartimos. ya me apareció. Aquí también, ya también me apareció, así que lo comparto. Muy bien. Excelente, ahora sí, ya estamos como deberíamos de estar. Padrísimo, porque ya me estaba dando estrés y ansiedad juntos. Muy bien, está bueno para distinguir. Y que sí es y que no es, ¿verdad? Así que bueno, si te parece bien, Luis, pues arrancamos esta charla. Nuevamente es un honor compartir contigo este espacio donde buscamos compartir con otras personas temas de emocionalidad, gestión de las emociones, que realmente lo hacemos o no lo hacemos, ¿no? Todo el tiempo estamos haciéndolo o no haciéndolo, aunque no lo sepamos, porque a lo mejor las personas que no están tan relacionadas al mundo de la inteligencia emocional, pues a lo mejor creen que no gestionan emociones, pero seguro que lo hacen, solo que a lo mejor no saben cómo nombrarlos. Así que hoy nos vamos a enfocar en dos emociones tan de moda, que es el estrés y la ansiedad. Seguramente como a ti, Luis, perdón, como a mí, a ti también te ha tocado personas que llegan y te dicen, es que traigo estrés o traigo ansiedad, o incluso se diagnostican diciendo que traen depresión porque en la mañana se sintieron con un poquito de flojerita para levantarse. Así que enfocándonos en el estrés y ansiedad, Luis, cuéntanos, ¿qué sí es y qué no es cada uno? Muy bien. Pues vamos a partir primero de definir para poder diferenciar el estrés y la ansiedad, que por cierto lo podemos experimentar, Lupita, todas las personas. Algunas veces creemos que solamente quienes vivimos en las grandes ciudades o quienes estamos en el mundo del trabajo, o pensamos que solamente nos ocurre a los adultos y que los niños nos estresan, que la gente del campo está muy tranquila y no vive ningún tipo de estrés y ningún tipo de ansiedad. Esto no es así. Lo vivimos tanto adultos como pequeños, hombres y mujeres, la gente del campo y la gente de la ciudad. Lo que quizás puede variar un poco son qué detona el estrés, qué detona la ansiedad que cada uno vive, o en qué niveles se puede experimentar o con qué frecuencia se puede experimentar. Entonces, hasta en las mejores familias, hasta en las familias del budismo, de la cultura zen, de todos aquellos que practican yoga, mindfulness o cualquier otro tipo de práctica, pues por supuesto que viven estrés y viven ansiedad también. Lo importante es aprender a regularla. Todos vamos a experimentar a lo largo de nuestra vida. ¿Por qué? Vamos primero con el estrés. El estrés es una alteración en nuestro sistema nervioso que viene a manifestarse físicamente en el cuerpo y, y va a presentarse en una serie de síntomas o signos. Y de ahí que podemos llegar a sentir que estamos experimentando estrés. Vamos a imaginarnos la palabra estrés como algo que tiembla, como si la misma palabra de estrés estuviera así como media borrosa del movimiento que tiene. Entonces, el estrés es un movimiento. Es algo que nos saca de la monotonía, que nos saca del estado de transparencia o que nos saca del estado de tranquilidad. Cuando precisamente estamos en la tranquilidad y la paz, pues decimos que no estamos estresados o los niveles de estrés son muy bajos. Y en algunas ocasiones podemos notar que estamos estresados porque cambia nuestro tono de voz, porque empezamos a tener alteraciones en nuestro cuerpo, porque nuestro sistema nervioso central pues empieza a reaccionar y entonces tenemos una especie de temblorina en el cuerpo. O empezamos a tener algunos síntomas como por ejemplo, pues mal de estómago para algunas personas. Hay quienes se sorprenden de pronto mordiéndose las uñas o tronándose los dedos. Entonces, estos son signos de que algo está ocurriendo en nuestro cuerpo, que no está en el estado de mayor normalidad, sino está en una anormalidad. Entonces, en el día algo nos puede poner estresados. Por ejemplo, imagínate que vas en el tráfico
y necesitas prestar más atención porque vas en la conducción y eso amerita mayor peligro. Y lo que busca tu cuerpo es incrementar el estado de alerta para poder que salvaguardes tu vida. Entonces, eso va a provocar estrés. Y ahí en ese momento quizás tengas pocas posibilidades de gestionarlo. ¿Por qué? Porque pues llevas la atención de que un automovilista se mete en tu camino o que tienes que estar muy atento, muy atenta para poder salirte en algún lugar. Entonces, el estrés va a estar presente. El problema no es experimentar estrés, aunque también es importante, Lupita, poder mencionar que hay cuerpos que generan mayor nivel de estrés que otros. Y esto tiene también que ver con la naturaleza de cada una de las personas. Hay personas que en su vida cotidiana experimentan bajos niveles de estrés porque está en su naturaleza no preocuparse ni por el presente ni por el futuro. Casi siempre tienen pensamientos de resolución en todas las cosas que se les presentan. Quiero que nos remontemos a cuando estábamos pequeños y teníamos un examen. Había niños que no se preocupaban en absoluto por el examen, simplemente vivían lo que tenían que vivir y sacaban lo que tenían que sacar. Y había otros niños que con mucha anticipación empezábamos a experimentar entre estrés, pero también angustia, ansiedad, niveles de ansiedad, quiero que lo vayamos viendo así, estrés, angustia, ansiedad, ante algo que no estaba ocurriendo todavía, que es ahí donde va la ansiedad. El estrés siempre está relacionado con aquello que estamos viviendo en tiempo presente, como cuando vas con el auto. Y la ansiedad viene provocada por pensamientos que nos generan preocupación por el futuro. Y entonces esto se eleva al grado de poder incluso generar bloqueos en nuestra forma de pensar. De ahí que una persona con altos niveles de ansiedad pues puede no pensar correctamente. Eh, o los altos niveles de estrés también bloquean el sistema nervioso central, también afecta a otros sistemas y perdemos pues la claridad de lo que pensamos o lo que estamos diciendo en algún momento de nuestra vida. Vamos a regresar al estrés. Entonces, ya dijimos que todos experimentamos estrés en mayores o menores medidas y que el estrés forma parte de nuestra naturaleza, no solamente de la naturaleza humana, sino también de la naturaleza en otro tipo de seres vivos. Entonces, el estrés va a estar ahí. El problema radica cuando tenemos en nuestra biología una predisposición a tener elevados niveles de estrés, ya sea porque nuestro sistema nervioso central no tiene esa capacidad de autogestión tan desarrollada como otras personas, como ya lo mencioné. Y entonces, de ahí que hay personas que tengan que implementar un mayor nivel de estrategias para poder gestionar el estrés que otros. Bendecidas aquellas personas que les daba lo mismo estar en pandemia que no estar en pandemia, deber que no deber, tener que no tener. Jesús, qué padre, ¿no? O sea, sus niveles de estrés son más bajos, felicidades, pero hay quienes ante la situación más pequeña generan altos niveles de estrés. El problema radica también en que muchas veces no hay escapes. El escape pues es como los sistemas de un auto, ya sea eléctrico o de combustión, que necesita tener una salida de energía, ¿verdad? Entonces, como la olla Presto, ¿no? Que colocamos a hervir y que hay un momento en el que necesita tener un escape porque si no, pues truena. Entonces, el problema también está en que muchas veces tenemos una rutina de trabajo o para quienes estudian también de solamente estudiar, estudiar, estudiar o solamente trabajar, trabajar, trabajar y no hay gestión del estrés. Tenemos que tener cuidado porque hay personas que dicen, pues es que yo hago algún tipo de deporte, practico actividad física y entonces eso reduce mis niveles de estrés. No siempre, porque muchas veces lo que se practica también contribuye a incrementar el nivel del estrés. Entonces, se trata principalmente de poder hacernos en el día
de una rutina que permita los descansos. Por ejemplo, si estamos en el trabajo, si estamos en el modo Godín, en una empresa, donde poco espacio tenemos para escaparnos, bueno, pues tenemos que generar, por ejemplo, los espacios entre una junta y otra, los momentos para poder levantarnos y desplazarnos a otro lugar. Si fuera necesario el momento para salir, un momento, estar un momento en el sol, o poder tener esa gestión de tiempos durante el día. Y para quienes tenemos empresas o negocios que implica mucho tiempo en el trabajo en la oficina, o que implica, como en tu caso o el mío, dar sesiones o trabajar en cursos, necesitamos no solamente las actividades de fin de semana o las actividades por la mañana o por la tarde, sino las actividades en intervalos. Por ejemplo, hay personas que van al gimnasio por la mañana o por la tarde. Muy bien, eso les va a ayudar en la gestión global del estrés, pero solamente en los picos. O sea, es decir, se va a anticipar o va a drenar una vez que termina el día. Pero también durante el día necesitamos esos espacios para poder soltar. Ahora vayamos, Lupita, a la otra palabra que mencionamos al principio que tiene que ver con la ansiedad. Si bien el estrés está provocado por lo cotidiano, por aquello que vamos, los pensamientos presentes de algo que nos preocupa en el aquí y en el ahora, la ansiedad también está en una categoría de emoción, pero más alta, porque está en una categoría de estado. Entonces, el estado de la ansiedad ya es lo podemos ver de muchas maneras. Por ejemplo, los periodos largos o prolongados de exposición al estrés van a generar ansiedad. La repetición del estrés en manera constante en nuestra vida también lo va a generar. Lo va a generar los pensamientos rumiantes. Pensamiento rumiante, quiero que nos imaginemos como un hámster que está dando vueltas todo el tiempo en un círculo, y que parece que no para y 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 no para. Bueno, lo mismo los pensamientos. Los pensamientos muchas veces nos impiden accionar porque nos bloqueamos. Podemos generar distorsiones cognitivas como pensamientos catastróficos o pensamientos de polaridad, de puedo o no puedo solucionar algo. Nos va a generar la pérdida del apetito o nos va a generar un hambre compulsiva que termine en atracones, por ejemplo. Hay personas que durante un lapso de tiempo no comen absolutamente nada por los altos niveles de ansiedad que padecen, pero después, cuando bajan los niveles de ansiedad, viene a repercutir en atracones. O algunas personas que estando en picos, pues es que van a ir al refrigerador y se van a tragar todo lo que encuentran. Otro síntoma clarísimo de que algo está ocurriendo con nuestros niveles de ansiedad es la pérdida de la capacidad del sueño. Entonces empezamos a tener problemas para conciliar el sueño o para poder entrar en un sueño profundo. Habrá personas que en lugar de caer a las 10 de la noche, a las 11, más tardar a las 12 de la medianoche, pues lo van a terminar haciendo a la 1, 2 o 3 de la mañana para luego levantarse a las 6 y darse cuenta que solamente durmieron unas cuantas horas, que en muchos de los casos pueden ser hasta 3 horas, dormir 3 horas o dormir en pedacitos. Entonces, esa afectación del sueño está generada ya no solamente por el estrés, sino también por la ansiedad que una persona está experimentando. Y de ahí, pues lógico, se desencadenan otro tipo de problemas, pues todas las que terminan en itis, ¿verdad? Como la gastritis, la colitis, ya dije, la pérdida de sueño, la gran dificultad para poder bajar de peso, que está asociada al estrés y la ansiedad. Hay personas que pueden seguir un buen régimen alimenticio y que pueden decir, es que no como, o como muy poco, o no como tantas harinas, o no como no ingiero tanta azúcar, no entiendo por qué no bajo de peso, ¿no? Porque tengo este alto nivel de inflamación. Bueno, pues proviene en su gran mayoría de cómo el estrés y la ansiedad están repercutiendo en el proceso de digestión, pero también el proceso de asimilación de una persona.
Muy bien. ¿Cómo vamos hasta aquí con esta parte? Yo muy clara, yo un poquito estresada porque cuando estabas hablando yo decía, ahora le voy a preguntar esto y de repente lo decías. Dije, bueno, ahora le voy a preguntar esto y de repente lo decías. Yo, bueno, no Ya pregunto mejor nada, escucho. ya me contestaste todo. No, para mí muy claro y espero que para quienes escuchen esta cápsula también. Ya nos has hablado entonces que el estrés y la ansiedad es algo que podemos vivir todos los seres, al menos los humanos y los con los que tenemos contacto, ¿no? Sabemos, los perritos, los gatitos, los animalitos, pues también llegan a tener estos niveles de estrés. Ya nos hablabas de algunos de los síntomas, cómo podemos darnos cuenta de que estamos en este estrés, ¿no? Nos hablabas de las enfermedades terminadas en itis, como la colitis, pero también la irritabilidad, y que cuando hacemos esta pregunta de, bueno, y el estar en esta emoción o en este estado emocional, ¿de qué otra manera afecta tu vida? Bueno, pues sin duda las personas se dan cuenta que esto también afecta sus relaciones, ¿no? Su relación con su jefe, su relación con sus clientes, su relación con sus colaboradores, su relación con el merecimiento, su relación con el descanso, etcétera, y que puede ser una bombita de tiempo que en cualquier momento va a estallar, ¿no? Estos días conversando con profesionistas que yo sé que han pasado en algún momento por niveles de estrés altos, o incluso ya podríamos estar hablando de algunos de ellos que llegaron a un nivel de burnout. Me decían, Lupita, yo sabía que si seguía un año más así, quizá no iba a llegar, ¿no? O quizá no iba a llegar con trabajo, o quizá no iba a terminar el año con pareja, porque ya eso estaba teniendo una afectación hacia los otros, hacia ese entorno con el que convive. Entonces, Luis, sabiendo que esto es algo que a cualquiera nos puede pasar, ¿cómo sería una manera práctica de gestionarlo? Muy bien. Antes de entrar en la parte de la gestión, se me ocurre, Lupita, que aprovechemos para que quienes nos escuchan nos dejen sus comentarios en la red, en Facebook o a través de la plataforma de cuando este video esté en tu canal, que nos dejen sus comentarios acerca de cómo se manifiesta el estrés en sus vidas, tanto física como emocionalmente. Recuerden que les mencioné que hay personas que se pueden morder las uñas, que tienen caída del cabello, que tienen problemas de colitis o gastritis, personas que tienen un sueño interrumpido, es decir, física o emocionalmente, cómo se está representando, qué síntomas vives que te dicen o signos que te dicen que estás viviendo con alto nivel de estrés o alto nivel de ansiedad. Y ahora yendo a esta parte de cómo resolverlo, porque ya dijimos que pues es natural y que está presente. También se me ocurrió, Lupita, que por ejemplo cuando tenemos un animalito, vamos a imaginarnos un perrito y lo trasladamos de un lugar a otro, lo llevamos a la veterinaria. Si el perrito todavía no está habituado a conocer que es un proceso de traslado seguro para él y que va a ir y que va a regresar, seguramente se va a estresar. Y algo que va a manifestar el estrés es que puede temblar o que puede orinarse o que puede vomitarse o puede hacerse del baño o tal vez tenga alguna reacción, ¿verdad? De querer morder, etcétera. Y la ansiedad la puede representar un animalito, por ejemplo, que ha estado en situación de calle y después lo llevamos a casa en los momentos en los cuales come. En la manera en la cual está comiendo, pues es donde se manifiesta sus niveles de ansiedad o en que no duerme bien, por ejemplo. Muy bien. Ahora vamos a la parte de cómo podemos gestionarlo, que es la parte más interesante. Tenemos que encontrar las maneras en las cuales a nosotros no nos genere mayores niveles de estrés. Hay mucha gente que dice, yo voy al gimnasio. Sí, pero para ir al gimnasio te avientas 1 hora en el tráfico. Vas, corre y corre. Llegas y te estás peleando porque te presten las pesas o poderte subir a la caminadora. Entonces, si ese tipo de actividad te genera más estrés que el que vas a eliminar en el proceso, entonces lo vas a tomar para cualquier otro objetivo, pasar el tiempo, ejercitar tu cuerpo, pero no es una manera de gestionar tu estrés, sino al contrario, la eleva. Entonces, tienes que encontrar cuáles son esas técnicas que a ti te ayudan. Por ejemplo, a mí me ayuda mucho el colocar aceites esenciales,
y poder tenerlos en el difusor durante todo el tiempo de mi jornada de actividad. También lo utilizo para dormir. Por ejemplo, yo utilizo la lavanda para dormir y tomo melatonina para dormir en proporciones de 5 miligramos. Lo hago desde hace mucho tiempo y me permite tener un sueño bastante reparador, y además la melatonina tiene otros efectos también positivos en el organismo. Bueno, entonces a mí me gusta mucho lavanda, no la lavanda, Ni sino la la lavada. lavanda. El aroma de lavanda para dormir, pero hay quien les puede gustar el eucalipto o cualquier otro. Me gusta también y me ayuda el colocar música tranquila, relajante, eh, que me permita poder estar concentrado en mi actividad y poder fluir. Entonces puede ser la música, ya dijimos los aceites esenciales, puede ser el realizar algún tipo de ejercicio. Principalmente los recomendados son al aire libre, aquellos en los que tengas exposición con el sol, por ejemplo, con ciertos niveles de sol. Tener actividad en el campo, para muchos abrazar árboles, para otros también acompañarte por animales sintientes, por animales de compañía. Eh, Acariciar, por ejemplo, para quienes practican equinoterapia u otro tipo de actividades con equinos, bueno, pues muchas veces el cepillar al caballo, al pony o cualquier otro tipo de equino, pues ayuda muchísimo, porque no solamente hay una conexión con el animal, sino también es un importante reductor de los niveles de estrés. Para algunos otros, pintar o colorear los mandalas, que también ayuda muchísimo porque permite la concentración. También habría que tener cuidado con el uso del cigarro, que incrementa los niveles de estrés. Algunas personas dicen, es que yo siento que me relaja. Por supuesto que sientes que te relaja y funciona para muchos. Los que ya tienen el hábito, no es para que alguien vaya a agarrar un cigarro. Si no tienen el hábito, no lo haga. Pero si ya lo tienes, fumarte 1 o 2 cigarros, por supuesto que la nicotina va a ayudarte a disminuir los niveles de estrés. Pero 1, 2 cigarros. Si te fumas una cajetilla, será al contrario. El cuerpo estará en un alto nivel de estrés, ¿verdad? Y también de ansiedad. Lo mismo, por ejemplo, para quienes toman café. Bueno, para quienes tomamos, yo tomo café. Entonces, yo lo que hice en algún momento cuando me di cuenta que elevaba el nivel de estrés, pues fue cambiar a un café descafeinado, que de esa manera, pues, no altera nuestro sistema nervioso, porque tenemos que comprender que lo mismo que la nicotina o la cafeína, pues va a alterar nuestro sistema nervioso. En una cierta medida lo activa, por eso es que en las mañanas sentimos cierto grado de vitalidad cuando lo tomamos, que lo activa, pero después, pues caemos en niveles de estrés. Entonces sería regular eso. También ayuda muchísimo, por ejemplo, que en la noche no haya ingesta de proteína animal, o que sea una porción baja, de preferencia pescado o pollo, y que sea antes de entrar en el cuadro de pre-dormir, es decir, 4 horas antes de que vayamos a dormir. Si nos cenamos una hamburguesa de carne de res en el último momento antes de dormir, pues lógicamente eso nos va a generar ciertos malestares que se van a acumular y que al día siguiente van a repercutir en niveles de estrés y ansiedad. Entonces, gestionar la manera en la que comemos, gestionar nuestro sueño, Lupita, la parte del sueño es la parte más importante. También, sin dejar pasar el tomar una cantidad de agua ideal, porque el agua pues va a ayudar muchísimo en nuestro sistema eléctrico, es decir, va a ayudar a nuestro sistema nervioso. Entonces, tomar cantidad suficiente de agua y tener un sueño profundo, lograr un sueño reparador. Hay personas a las que no le dan importancia al tema del sueño. No se trata de autodiagnosticarte ni ver como qué tipo de cosas haces. Por supuesto que, como dije, la melatonina ayuda en los test, pero también es importante poder consultar a un médico, un especialista, que te ayude a ver cuáles son las causas que están impidiendo que puedas tener un sueño profundo, porque muchas veces es como que fue primero, si el huevo o la gallina, es decir, un mal dormir puede provocar que al día siguiente tengamos altos niveles de estrés y que estemos siempre en un estado de ansiedad.
o la forma en la que nos alimentamos. Entonces, uno es como un círculo vicioso que no sabemos qué alimenta qué, pero estamos ahí constantemente en ese círculo del que parece que no podemos salir. Y no menos importante, y lo he dejado al final, es la gestión de nuestras emociones, la gestión de nuestro estado de ánimo. Entonces, lo mismo podemos recomendar terapia, que lo mismo podemos recomendar también la gestión de las emociones y aprender más acerca de ellas, aprender, tener un mayor nivel de autoconocimiento, porque no es lo mismo lo que a Lupita le pasa con el manejo de su estrés y ansiedad que lo que me pasa a mí o le pasa a cualquiera de los que nos están escuchando. Hablamos de información generalizada, pero cada persona es un caso específico. Algo lo que me gusta mucho cuando doy sesiones de gestión emocional es ver cuáles son los pensamientos recurrentes que una persona tiene por lo que eleva sus niveles de estrés. ¿Cuáles son las problemáticas? Porque si una persona está divorciada, si una persona tiene que andar corriendo para llevar a los niños a la escuela, si una persona no tiene con qué pagar sus cuentas, si una persona no tiene la seguridad física, que esté, por ejemplo, cuando una persona tiene problemas con la autoridad o hay algún conflictos de familia, hay muchos casos en los cuales las parejas están en procesos de separación y viven altos niveles de estrés por las condiciones en las cuales se está dando. Entonces, cada persona tiene situaciones, tiene un historial, tiene una manera de reaccionar y tiene también una posible manera de gestionar. No todos lo vamos a gestionar de la misma manera. ¿A dónde tenemos que llegar? Pues tenemos que llegar al autoconocimiento, conocernos y conocer muy bien lo que genera nuestro estrés y ansiedad y cómo es que lo podemos gestionar mejor. Pues ya nos has hablado de que no todo es el manejo emocional, también tiene que ver con la alimentación, el descanso, por supuesto, quien ya lo amerite, pues la parte médica, y porque somos seres integrales, ¿no? No todo es físico, no todo es emocional, sino la combinación de los dos es lo que nos ayuda a tener una vida más tranquila. Muy bien, Luis, pues sin duda es un tema del que vamos a seguir hablando en muchas ocasiones más. Por ahora me gustaría también preguntarte, ese diplomado que tú tienes en educación y gestión emocional que tú has creado con mucho amor y que estás por abrir nuevamente otra generación, platícanos, ¿a quién va dirigido? ¿Para qué le puede servir? Bien, va dirigido para padres de familia, para lograr tener una mejor comunicación con sus hijos, para apoyarlos en la gestión de sus emociones, para elevar el nivel de la comprensión y que esto pueda repercutir en una relación más sana, más feliz y más funcional. Está dirigido para toda persona que quiera mejorar sus relaciones interpersonales, ya sea en el trabajo o en la pareja. Está dirigido para líderes que actualmente están en las organizaciones o fuera de ellas y que tienen personas que de alguna manera lideran para que vayan más allá de solamente metas y objetivos. Que esa búsqueda de alcance de metas y objetivos pueda ser desde una persuasión sana, que aprendan a dar reconocimiento, que aprendan a dar agradecimiento, que eleven su nivel de empatía, que disminuyan los factores de riesgo psicosocial en la organización y que todo eso repercuta en que las personas quieran estar en la empresa, permanecer en la empresa, lograr también un clima laboral favorable, que cuando hagan las mediciones de clima laboral, los indicadores sean positivos, porque eso repercute en muchas cosas, en el ausentismo, en la rotación y en la productividad. Está dirigido, Lupita, también para los médicos, para los psicólogos, para los nutriólogos, para que puedan poner su acento en la gestión de las emociones y que eso también sea un distintivo en la forma en la cual atienden a sus pacientes o a sus clientes, que vayan más allá de lo que es aparente en una enfermedad, en una situación de peso, y que aprendan a través de métodos que hay no es propiamente hacer terapia, aunque puede resultar terapéutico, pero es procesos conversacionales que permiten a un profesional ir más profundo, ayudándole a el interlocutor
a quien escucha, que puede ser un alumno, puede ser el hijo, puede ser un cliente, puede ser un paciente, a descubrir cosas que le permitan generar cambios. El próximo diplomado, que inicia el 15 del mes de mayo, será los lunes y miércoles de 7 de la tarde a 9 de la noche. Son 2 horas de trabajo, 2 días a la semana, en un proceso de 7 meses, porque lo que buscamos es el entrenamiento. Esto es como entrar a un gimnasio, solo que en lugar de que crezca el músculo, pues va a crecer el autoconocimiento, va a crecer la autoestima, la autoconfianza, la seguridad personal. Esto le permite a una persona tener mayor nivel de autodeterminación, lograr un mayor nivel hacia el futuro, es decir, diseñar una vida, un futuro, que eso se traduzca también en automotivación y sobre todo también en la capacidad de poder dejar huella en la vida, ¿no? De que realmente estemos viviendo una vida que valga la pena ser vivida, que la persona esté más próxima a la felicidad que a la infelicidad, que aprendamos a no sufrir innecesariamente. Hay un dolor que es inevitable y que todos en algún momento vivimos. Bueno, dejar que el sufrimiento se quede para esos momentos en los cuales no hay manera de evitarlo, como cuando perdemos un familiar, que no hay manera de evitarlo porque ahí vas a sufrir. Pero hay otros sufrimientos que son innecesarios, por ejemplo, el sufrimiento que viene de las relaciones de pareja, el sufrimiento que viene de lo que las otras personas dicen, hacen o dejan de hacer. Yo creo que gran parte del sufrimiento en los seres humanos deriva de cosas que podemos evitar o cosas que podemos gestionar. Y no habiendo recibido en la educación tradicional formas y maneras de gestionarlo, es que diseñé este diplomado. Diseñé este diplomado para darle a una persona lo que no recibió en la escuela: aprender a autoconocerse, aprender a amarse a sí mismo, aprender a gestionar sus emociones y poder tener una mejor relaciones con los demás. Así que por último, les invito a que pidan más información sobre este programa que inicia el día 15 del mes de mayo y que tiene una duración de 7 meses. Y seguramente cuando termine el diplomado dirás que ha cambiado la manera en la cual te percibes a ti mismo y percibes también a los demás. Y agradecido, Lupita, por la invitación para este conversatorio y en este día. Muchas gracias. Igualmente, Luigi, me gustaría nada más agregar un último punto que precisamente estas 3 últimas semanas he estado contactando a algunos de nuestros graduados y algunos que todavía no se gradúan, que están en el proceso. Con algunos converso más a menudo y con algunos tenía un buen rato que no platicaba. Y si algo puedo resaltar entre los puntos claves de estas llamadas, ha sido que sin duda han seguido enfrentando situaciones a lo largo de este tiempo, ¿no? No porque tomas un curso, una certificación significa que ya nunca te vuelve a pasar nada en la vida que te desestabilice, no, no es así. Siguen teniendo retos personales, profesionales, pero el lenguaje con el que se dirigen, la forma en la que dicen, cuando yo les preguntaba qué te está impidiendo lograr esto, me decían, pues yo misma, ¿no? O yo mismo, o el miedo, o el síndrome del impostor, o que no he respetado mis límites, o que no he sido totalmente determinado, por ejemplo, ¿no? Entonces habla de esa toma de responsabilidad que en Emores hemos buscado mucho afianzar, ¿no? La toma de responsabilidad, dejar de culpar lo externo para hacerme cargo de lo que está en mis manos, lo que vale la pena hacer para estar mejor. Entonces, sin duda, para muchos este diplomado ha sido un parteaguas porque tenemos herramientas para nosotros mismos, pero también herramientas para acompañar a otros. Y qué importante es saber acompañar, porque todos nos enfrentamos con un ser querido o ante el duelo de una persona que ya no está o ante la problemática de una persona, por ejemplo, un colaborador que llega y nos dice que va a renunciar porque siente que esto está sobrepasando sus capacidades, etcétera. Nos da todos los días, dado que somos seres sociales, pues todos los días interactuamos con personas y esas personas tienen emociones. Entonces, qué importante también que nosotros, padres de familia, jefes de área, doctores, terapeutas, etcétera,
pues tengamos las herramientas para que ese acompañamiento sea lo más saludable posible. Muchas gracias, Lupita. Bueno, pues ya saben, tienen ahí la manera de contactarnos a través de las redes sociales de Lupita, a través de tu número telefónico, Lupita, si gustas también mencionarlo para que te puedan contactar. Llame ahora al 811-275-1490 o mándeme un WhatsApp. Oye, parece que sí trabajaste en un call center. Súper, Luis, muchísimas gracias. Ya por ahí tú y yo nos organizamos cuál va a ser el tema de nuestra próxima charla. Y como decía Luis, pues déjenos sus comentarios, qué les gustó, qué les gustaría que platicáramos, porque a nosotros nos encanta hablar. Muy bien, la próxima semana nos vemos de nuevo. Gracias. Bye. Bye bye. Gracias. Bye.